Hola, buen día. Mi nombre es Diego González González. Soy alumno del seminario de diseño multimedia que se imparte en Unitec, en la modalidad en línea, en el campus Marina Cuitláhuac. En esta ocasión les voy a presentar mi entregable 2, que habla sobre la evaluación de interfaces centradas en el usuario. Y bueno, pues en esta presentación vamos a ver temas como los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz y durante la vida activa del producto. Mm, Además de muchos otros métodos de evaluación de interfaces. Como se puede apreciar aquí, este es el índice. Y pues sin más detalle vamos a iniciar con um, los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Um, Lo que se define aquí como un método de evaluación previa a la distribución de una interfaz es que hay muchas ocasiones durante la etapa de diseño que los desarrolladores necesitan saber si sus ideas reflejan las necesidades de los usuarios. Es decir, que un desarrollador siempre va a buscar que su interfaz cumpla con lo que busca el usuario. El objetivo de estos procesos de evaluación es mejorar la interfaz lo máximo posible antes de su distribución comercial. Para ello se pueden utilizar diversas formas de valoración: las revisiones de expertos, los tests de usabilidad y los tests de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Estas formas de valoración son las que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar con la evaluación heurística. La palabra heurística procede etimológicamente de la palabra griega euriskein, que procede de la palabra eureka. La evaluación heurística consiste en verificar la calidad de una serie de principios llamados principios heurísticos previamente establecidos. Es llevada a cabo por evaluadores expertos en usabilidad que actúan de la forma en la que actuaría el usuario promedio al interactuar con el sistema a evaluar. Es decir, que en estas evaluaciones el experto que evalúa la interfaz se pone en el papel del usuario y lo que busca es detectar deficiencias o detectar oportunidades que tiene la interfaz con tal de que sea más usable para el usuario. Está el método de revisión de recomendaciones previas, y este se define como: las recomendaciones son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces y definen sus elementos, su apariencia o su comportamiento. Estas recomendaciones se refieren normalmente a tres áreas de diseño. El área física se refiere a la parte de hardware de la interfaz gráfica. Es decir, el área física se enfoca a la forma en la que se va a presentar la interfaz, ya sea un teléfono, ya sea una tablet o una computadora. El área sintáctica se refiere a las reglas sobre la presentación de la información. Es decir, que el área sintáctica se encarga de revisar que la interfaz pueda presentarse de manera óptima. Es decir, que la información que contiene la interfaz la pueda digerir el usuario de la manera más rápida posible y de la manera más sencilla, para que el usuario no vea la interfaz como algo tedioso o algo pesado. El área semántica cubre los aspectos del significado de los elementos sintácticos. El área semántica se dedica a evaluar qué es lo que significan los elementos sintácticos. Es decir, por ejemplo, si en una aplicación de mensajería tengo un símbolo de mensaje de texto, significa que voy a poder redactar un mensaje. Estos elementos gráficos que se conocen como señalética siempre tienen un significado semántico, un sintáctico, perdón. Aquí lo que hacen los expertos es que definen que la simbología sea clara para el usuario y que pueda entenderla sin necesidad de leerla.
La interfaz puede ser cotejada de acuerdo con las recomendaciones de la propia organización madre, con otro tipo de sugerencias que pueden venir dadas incluso por lo que hagan las interfaces a las que se toma como modelo. Es decir, que aquí la organización que se encarga de desarrollar la interfaz puede dar sus propias recomendaciones o pueden venir basándose en otras interfaces similares. Por ejemplo, Didi tiene funciones que son similares de alguna forma a la aplicación de Uber. ¿Por qué? Porque tienen un rubro y se dedican más a lo mismo. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre cada uno. La inspección de la consistencia. En este método, los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo referente a la terminología, color, composición y distribución de elementos de representación, formatos de importación y exportación de datos o las formas de ayuda al usuario. Esta metodología dispone de objetivos explícitamente determinados, pretendiendo diagnosticar el sistema. Es decir, que en este método se analizan varios tipos de interfaces. Un ejemplo es la creciente creación de aplicaciones de mensajería o de entrega de comida. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones tienen el mismo modelo de trabajo, tienen el mismo método de entrega, el mismo fin, el mismo objetivo. Sin embargo, todas las aplicaciones tienen diferentes funciones. Algunas te pueden llevar incluso productos de tiendas departamentales, algunos te pueden hacer entrega de paquetes distintos, todo depende de la aplicación, pero en este caso se busca diagnosticar qué es lo que es en esencia la aplicación. ¿Para qué? Para que después se pueda decidir qué camino tomar y qué camino desarrollar para que sea más óptima y que pueda resaltar entre todos estos esta familia de interfaces que se menciona. La metodología de simulaciones de usuario. En esta metodología, los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz, ejecutando y recurriendo a las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. Un ejemplo de esta metodología son las personas que se dedican a probar videojuegos. ¿Por qué? Porque simulan ser el usuario final, pero al ser expertos en desarrollo y análisis de videojuegos, se encargan de detectar deficiencias, errores en la programación y también definen qué tan difícil, qué tan óptimo, qué tan agradable, qué tan pesada puede ser la interfaz que se tenga que analizar, o en este caso el videojuego. La metodología de juicio formal es una de las más conocidas. Esta metodología se basa en que los expertos se reúnan bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz tras haberla estudiado de forma individual. La discusión en un inicio debe ser una lluvia de ideas, con lo que los principales aspectos de la interfaz, sujetos a mejora, se hacen explícitos. Una vez que se sabe de qué se va a hablar en concreto, la discusión pasa a ser moderada por uno de los expertos presentes. Esta metodología se asemeja a un juicio formal, de ahí su nombre, y resulta útil para diseñadores inexpertos. Esta es una de las más conocidas y de las que se ven más a menudo. ¿Por qué? Porque consiste en que los diseñadores, los programadores y los desarrolladores se juntan en una lluvia de ideas para definir qué es lo que puede desarrollarse más a futuro en la aplicación, qué puede optimizarla, qué puede ser eliminado definitivamente de la aplicación para que así el usuario tenga el mejor producto posible. Todo esto es llevado a cabo en una junta de forma que las decisiones que se tomen se puedan realizar para hacer más óptima la aplicación.
La metodología de prueba de facilidad de uso o de usabilidad. Este grupo de metodologías tiene el objeto de buscar diferencias entre las diferentes interfaces, comparándolas y a la vez buscando fallos, sin necesidad de tener una lista estricta de elementos a inspeccionar. Es decir, que si yo tengo dos aplicaciones del mismo rubro, voy a observar diferencias entre cada una. Las comparo y al final el modelo de cada una va a darme diferencias que voy a poder analizar y de cierta forma quitar lo que no me sirva y voy a poder mejorar lo que me sirva de las dos. Esto me permite que mi aplicación pueda evitar los fallos de una aplicación anterior y pueda mejorar los aciertos de una aplicación ya presente. La metodología de opinión de los usuarios. Este tipo de metodologías son herramientas de diagnóstico, pero que tienen los objetivos perfectamente estipulados y es uno de los más utilizados por las empresas desarrolladoras de software. El contacto directo con los usuarios supone una fuente de información muy importante. Un ejemplo claro de esta metodología es el programa beta de Google, de la Play Store. ¿Por qué? Porque este programa permite a los usuarios tener acceso previo a las aplicaciones, tener acceso previo a que se lancen, para que de esta forma puedan dar sus opiniones y basados en esas opiniones, en el porcentaje de similitud que tengan dichas opiniones de los usuarios, los desarrolladores decidan cambiar algunas cosas en su interfaz o optimizarlas de cierta forma. Ahora pasamos a los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y demás equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. Ahora comenzamos con los métodos de evaluación que tienen que llevarse a cabo durante el proceso de vida del producto o de la interfaz. Es decir, no se evalúan antes de ser lanzadas, sino que se evalúan durante el proceso en el que, por ejemplo, una aplicación o un videojuego sea descargable. Comenzamos con el método de seguimiento de la actuación del usuario. Toda interfaz debe disfrutar de una recolección de datos adecuada. El comportamiento del usuario debe ser recogido por el producto bajo la interfaz para que luego pueda ser interpretado por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Es decir, la propia interfaz recopila los datos sobre su uso. Un ejemplo. Cuando muchos usuarios en una aplicación como YouTube le dan dislike a un video, la aplicación toma esos dislikes y decide, bajo su propio algoritmo, desmonetizar o quitarle visibilidad a un video basado en sus me gusta. ¿Por qué? Porque significa que a los usuarios en general no les gusta el contenido que están viendo. Esto les permite que puedan disfrutar más la aplicación y evitar ese tipo de contenidos. Los métodos de evaluación de soporte telefónico o en línea. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final. Es decir, puede servir en ambos sentidos. El desarrollador puede tener una idea de los aspectos a mejorar y el usuario puede sentirse más arropado, entre comillas, por la compañía tras el producto. Por ejemplo, este es el más usado durante todo el tipo de productos conocidos y por haber. Un ejemplo es Coca-Cola con su línea de soporte técnico. También están todos los productos que tienen una línea telefónica para arreglar diversos tipos de
Ok, una disculpa por el corte tan abrupto, pero bueno, continuemos. El soporte telefónico o en línea ah, está presente en casi todos los productos que se ven a diario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el usuario tiene alguna queja o sugerencia, recurre al soporte telefónico para ya sea buscar asesoría de una garantía, ya sea uh, una duda que tenga acerca de cómo usar un producto o una interfaz. Cualquier tipo de producto tiene este tipo de soporte telefónico o en línea. Incluso la misma escuela lo tiene. Un ejemplo es fue implementado hace poco. Es en la ventanilla virtual hay un bot que te ayuda a buscar, bueno, a encontrar qué es lo que estás buscando al entrar en servicios escolares o determinada área que estés buscando algún servicio en específico, te ayuda directamente en línea. Okay. La siguiente metodología es la de comunicación de problemas. En esta metodología, el correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, problemas y sugerencias. En este sentido, si el usuario lo desea, se le puede enviar un mensaje de ayuda como respuesta a sus comentarios. Un ejemplo de esto sería en estas aplicaciones de conductores privados como Uber, Didi, Bit. Cualquier aplicación conocida tiene un método para comunicarse con el conductor. ¿Por qué? Porque muchas veces la dirección no está en el mismo lugar en donde se tiene que ver a la persona que va a abordar. Muchas veces el usuario no ha visto que el conductor ya ha llegado y se pueden mantener en contacto por medio de mensajes entre el usuario y el conductor o viceversa, y también incluso pueden comunicarse con tal de abrir un diálogo para que se expresen los problemas y buscar una manera de arreglarlos. Hay otro tipo de metodologías que son como el grupo de noticias y las informaciones al usuario y encuentros. Además de estas dos últimas metodologías, hay otras metodologías que, si bien no son tan comunes, también son utilizadas en la evaluación de interfaces centradas en el usuario. Algunas de ellas son grupos de noticias, donde algunos usuarios pueden tener dudas sobre el funcionamiento de un determinado aspecto de la interfaz, o quizás pueden querer localizar a alguien que tenga experiencia en el uso del producto. Muchas páginas de internet, muchas plataformas de escolares, muchas páginas de redes sociales tienen un foro de dudas o sugerencias en los cuales los usuarios ponen su duda, colocan su duda en una forma de comentario buscando que otros usuarios más experimentados les ayuden a poder resolver sus dudas o arreglar los problemas que se lleguen a presentar. Un gran ejemplo era el ya cerrado Yahoo Respuestas. Informaciones al usuario y encuentros. Cuando se da la situación de que los usuarios de una misma interfaz están geográficamente muy distanciados, es posible... es positivo que los desarrolladores de un producto creen una sensación de comunidad. Es decir, que cuando un desarrollador no puede dar una asesoría a un usuario, crea una comunidad en la que en línea se puedan comunicar entre usuarios y desarrolladores para arreglar dudas,
arreglar errores en la interfaz. Estas dos metodologías son un poco parecidas, pero tienen sus puntos de vista diferentes, ya que en el de grupos de noticias pueden ser los mismos usuarios con usuarios más experimentados, y en las informaciones al usuario y encuentros son directamente desarrolladores con usuarios únicamente. Metodología del mejoramiento de sistema. Evaluar una interfaz es el proceso por el que se determina el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. Por lo tanto, no es solo el medir dicha calidad, sino que requiere de cierto componente crítico, ya que con la evaluación se pretende alimentar el proceso de mejora continua de la interfaz de cara a conseguir que ésta sea lo más usable posible. El objetivo básico de la evaluación es conseguir el grado máximo de usabilidad. Es decir, que en esta metodología, el usuario y los desarrolladores siempre van a buscar que la interfaz sea usada de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque es la manera más óptima de trabajar. Por ejemplo, una interfaz procesadora de texto como lo es Word, simplemente en términos de usabilidad consta solo de redactar texto, y es tan óptima que basta con el hecho de abrir la aplicación, de crear un documento en blanco y comenzar a redactar con un teclado. ¿Por qué? Porque es una sensación ya instantánea en el cerebro humano. El usuario se permite redactar el texto porque ya es algo que conoce, ya es algo que le es familiar. Ahora pasamos a la metodología del desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Durante la fase de desarrollo de la interfaz, el énfasis se produce sobre el sistema, no sobre el usuario final. Los desarrolladores no deben centrarse en su propio producto. Deben reconocer que la interfaz va a ser utilizada por unos usuarios que trabajan en un contexto determinado. Conocer a los usuarios, las tareas que desarrollan y dónde las realizan es vital. No puede presuponerse que el usuario va a adaptarse a la interfaz. ¿Qué significa esto? Los desarrolladores siempre se ocupan en la interfaz, no se ocupan en el usuario. Para la evaluación es donde se toma en cuenta al usuario. Primeramente, la interfaz se desarrolla con el fin de crear algo. Es decir, un desarrollador se encarga de que los procesos de la interfaz funcionen. No se encarga de que el usuario no crea la interfaz con lo que él podría lo que él podría entender, a lo que él podría adaptarse. El desarrollador siempre piensa primero en la interfaz. Es decir, que, por ejemplo, WhatsApp fue desarrollada con el fin de enviar texto. Primeramente, el desarrollador se enfocó en cumplirla con la función de enviar textos entre un dispositivo y otro. Posteriormente, se pasó a la etapa de diseño en la que a estas funciones se les arreglaban temas estéticos, temas de diseño y temas de adaptabilidad. La metodología de análisis de los atributos del usuario y su contexto. El diseño centrado en el usuario deviene una necesidad. Todas las actuaciones de desarrollo deben tener al usuario como foco central, siendo básico conocer sus ideas y su modo de actuación. En consecuencia, los objetivos
el plan de desarrollo y el contexto de funcionamiento de una interfaz deben extrapolarse del punto de vista del usuario. Es decir, en esta metodología de análisis, el desarrollador está enfocado completamente en el usuario. Busca satisfacer la necesidad del usuario. Uno de estos ejemplos, y creo que es el más grande en cuanto a, bueno, contemporáneamente, es Uber. ¿Por qué? Porque su principal objetivo era hacer que los usuarios pudieran tener un método de transporte más seguro, más personalizado y de forma más directa. Antes de esto se tenía que llamar a un sitio de taxis, o se tenía que llamar se tenía que buscar un número en páginas amarillas para llamar a un taxi, pedir un taxi que estuviera a tal hora, tal día, agendar una cita completa para pedir un taxi, cuando en realidad con Uber solo es cuestión de 3 segundos de ingresar el destino, ingresar el punto de encuentro y esperar al conductor. Es más, redujo el proceso de 20 minutos a 3 minutos. Es decir, cumplió con la necesidad de darle a un usuario un método de transporte más directo. La determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Desde el punto de vista conceptual, ambos términos buscan el mismo objetivo, que el usuario pueda hacer mejor uso del software. La accesibilidad intenta vencer las discapacidades del usuario para acceder a la información, mientras que la usabilidad busca mejorar la experiencia del usuario al usar una interfaz. La usabilidad también se ve beneficiada por una buena accesibilidad. Una interfaz accesible está concebida principalmente para aquellas personas que tienen dificultades de acceso, lo que obliga en primera instancia a realizar un esfuerzo extra al diseñar la interfaz, la cual, además de ser rápida e intuitiva, deberá disponer de atajos que faciliten la navegación. Esto es algo sencillo. La accesibilidad busca darle un acceso más fácil a personas que de cierta forma no pueden. Es decir, un modo daltónico para ciertas aplicaciones ayuda a que la gente con daltonismo pueda usarla de manera fácil. La usabilidad se enfoca en qué tan fácil es usar una interfaz. Es decir, trata de optimizar y sintetizar todo su contenido de una manera directa, sencilla y comprensible. El establecimiento de la experiencia del usuario a lograr. Las autoras Ari Painen y Tati clasifican los diferentes factores de la experiencia del usuario en 5 grupos diferenciados. Los factores propios del usuario, como qué edad tiene el usuario, qué busca el usuario, cuáles son sus necesidades, los factores sociales, como su clase social, si es que ya tiene un ingreso fijo, los factores culturales, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que hace en su tiempo libre, los factores del contexto de uso y propios del producto, es decir, que también busca para qué va a usar el producto y qué es lo que el producto tiene que puede hacer cumplir su necesidad. Un ejemplo de esto es Spotify, que tiene definida un usuario tiene un perfil para cada usuario, es decir, tiene un perfil gratuito para los usuarios que no tienen un ingreso o que simplemente no lo usan a menudo. Tiene un perfil de pago que permite a los usuarios que realmente lo usan más tiempo y que tienen un ingreso y que tienen un gusto particular por escuchar música de cierta manera, les permite entrar en ese perfil. Es decir, que
tanto Spotify se adapta al usuario como el usuario se adapta a Spotify. Ahora continuamos con el modelo y prototipo de interfaz. Esta fase consiste en procesar y sintetizar la información obtenida de la fase de exploración, para hacer relaciones y descubrir patrones racionales del usuario. El objetivo de esta fase es construir un modelo de interfaz a partir de la creación de un enfoque o concepto de diseño, que servirá para orientar las ideas y prototipos de solución. ¿A qué se refiere esto? Los desarrolladores hacen un estudio que les permite medir qué tan factible, qué tan útil, qué tanto beneficiaría al usuario su interfaz, su aplicación, su producto, lo que sea. Y en esta fase se dedican los desarrolladores a modelar y prototipar la interfaz, aunque sea en un término muy básico, que solo sea cuestión de 3 botones, o que simplemente sea la mera idea transmitida a partir de una interfaz. En esta parte se dedican a modelarla. Aún no pasa a una etapa de diseño, aún no pasa a una etapa en la que se ajusten detalles estéticos o detalles funcionales. Simplemente se encargan de dejar la interfaz funcional para que el usuario pueda usarla y que puedan delimitar opciones de oportunidades o de errores que pueda haber en esta fase temprana de una interfaz. Evaluación del sistema. En esta etapa se busca la evaluación de los prototipos propuestos por parte del usuario final. Este proceso es iterativo junto con la etapa de diseño, ya que se busca llegar a un producto que cumpla con los principios del diseño centrado en el usuario y efectivamente sea fácil de usar. Se pueden realizar diferentes tipos de pruebas y lo ideal es que el usuario dé todas las opiniones posibles. Es decir, después de la fase de modelado y de prototipado de una interfaz, se pasa a la evaluación del sistema. La interfaz ya creada, ya modelada, ya hecha como un prototipo funcional, pasa al usuario y el usuario denota aspectos positivos, negativos y sugerencias que puedan incluirse en dicha interfaz. En este proceso, los desarrolladores se juntan con el departamento que se encarga del diseño de la interfaz y comienzan a agregar elementos estéticos, comienzan a establecer lo que le gustaría al usuario, lo incluyen en la interfaz y también quitan errores que puedan presentarse que también hayan sido sugeridos por el usuario. Reporte de modificaciones. Luego de obtener el mejor prototipo posible basados en las recomendaciones de los usuarios con la iteración de las fases anteriores, en esta etapa se realiza el desarrollo e implementación de dichas recomendaciones para crear un reporte de modificaciones implementadas. Es decir, en esta fase, después de corregir los errores y agregar las oportunidades que pone el usuario, agregar las sugerencias que da, se pasa a tener el prototipo o la interfaz que fue creada por los desarrolladores con el contenido que aportó el usuario de prueba. En esta parte se hacen mejoras, se hacen modificaciones y se entrega un reporte que incluye qué modificaciones se implementaron y qué funciones se han quitado o qué funciones se han agregado. Similar a cuando una aplicación se actualiza y al actualizarla te muestra qué es lo que ha cambiado o te lo informa en un reporte. Y etapa de mejora de la interfaz. El objetivo final de la usabilidad es mejorar la experiencia de usuario.
la cual se define como las respuestas y percepciones de una persona que resultan del uso común o anticipado de un producto, sistema o servicio. Para lograr una buena experiencia de usuario, se propone que exista un balance entre tres componentes claves de la experiencia: el usuario, el contexto y el contenido. En esta etapa, ya la interfaz se encuentra activa, ya la interfaz se encuentra al servicio del público final, del mercado, y los usuarios ya en general pueden dar sugerencias para mejorar la interfaz, que se van actualizando constantemente. Se van implementando cambios, se van sintetizando procesos, se van agilizando también procesos que podrían haber estado tomando demasiado tiempo antes. Un ejemplo de esto es que últimamente todas las aplicaciones están implementando un modo oscuro en sus interfaces. ¿Por qué? Porque principalmente todas las interfaces, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter, llámese YouTube, tenían un fondo blanco. Este fondo lo que hacía es que de cierta manera, al estar usando la aplicación mucho tiempo, podía lastimar el ojo humano, podía afectar mucho por la cantidad de iluminación que se daba directamente a los ojos. Incluso también los celulares han habilitado un modo de descanso visual que reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla, que también es dañina para la visión, y incluye un filtro amarillo que hace que la retina del ojo reciba menos luz y por lo tanto pueda estar un poco más cómoda con la visión. Esto debido a que era muy cansado estar en una pantalla mucho tiempo. Este es un caso de mejora de interfaces. Estas son mis fuentes bibliográficas. Y bueno, como se puede apreciar, esta fue toda mi presentación. Mi nombre es Diego González y una vez más soy alumno de Unitec, del seminario de diseño multidimensional impartido en línea en el campus Marina Cuitláhuac. Les agradezco su atención, espero que les haya servido de mucho esta información y pues muchas gracias.